A mí hay un tema que me apasiona mucho y que es lo que vamos a ver hoy porque es un encuentro con el Señor Jesús. Cada tanto la iglesia tiene que hablar de esto y hay mucha confusión. ¿Se acuerdan que los que estamos en el grupo, yo había enviado alguna fecha que habían empezado a dar algunos acerca de que el Señor venía? ¿Se acuerdan qué fecha era? ¿En septiembre? ¿El 17 o el 18? Como para no errarle. Uno a otro, bueno, le erraron porque el Señor es evidente que no nos ha llevado. Pero había muchísimos videos, o varios videos, de algunos que dicen, a mí el Señor me habló, se reveló, me dijo. Otros decían, empiezan a hacer números y otros también podían decir que vieron algunas señales, etc. Entonces cuando uno empieza a escuchar estas cosas, ¿qué tiene que hacer? Y no darle importancia, porque el Señor Jesús dijo acerca de la venida de Él, dice que nadie lo sabe, solamente mi Padre. Entonces, si bien es cierto, no dudo que estamos transitando los últimos tiempos, ya los hermanos, por ejemplo en Tesalónica, estaban muy entusiasmados y querían saber bien acerca de los últimos tiempos. Ahora bien, nosotros siempre tenemos que vivir en este tiempo bajo la expectativa, bajo la esperanza de que el Señor pronto nos viene a buscar. Ya se había hablado en la antigüedad, los profetas, de que el Señor vendría. Los ángeles lo anunciaban. El Señor Jesús, por ejemplo, buscamos ahí rápidamente Juan, capítulo 14, versículos 1 al 4. Juan 14, del 1 al 4, dice, no se turbe vuestro corazón, dijo Jesús, creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mis padres muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El Señor ha ido a preparar lugar para nosotros. Y Juan 17, versículo 24, el Señor ora por sus discípulos. 17:24 de Juan dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hemos visto estos domingos aquellos que tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo y fueron transformados. Nosotros, los que un día hemos puesto nuestra fe en Él, vamos a ser transformados. Ya hemos sido transformados. ¿O no te acordás de antes de conocer al Señor cuáles eran tus objetivos? ¿Cuáles eran tus palabras? ¿Cuáles eran tus prioridades? ¿Qué estabas haciendo y a quién estabas sirviendo? Bueno, el Señor nos transformó y nos dio una esperanza. Pero ha prometido el Señor, nos ha ido a preparar moradas, lugar. Y el Señor es fiel. Y el Señor nos va a transformar. Tal vez pensamos en nuestro físico porque también va a ser transformado, las enfermedades, los defectos. El Señor nos va a transformar. Y tenemos muchos pasajes. Podríamos hacer mención a 1 Corintios capítulo 15. Pero hay una realidad, hermanos, para que estemos atentos. El Señor pronto viene. En la antigüedad, relato bíblico, conocemos Noé. Dice que por orden de Dios empieza a hacer un arca y todos los que estaban alrededor en ese mundo se burlaban. Nunca llovió y sin embargo dice que vino el diluvio y los sepultó a todos. Y dice la Biblia que Dios cerró la puerta, no hubo más oportunidad. Y allí estaba ese hombre al que muchos consideraban un loco, era un hombre lleno de fe. Después nosotros conocemos Sodoma y Gomorra. Dios envió un juicio con el diluvio y Dios envió un juicio
con fuego también en una tierra totalmente corrompida, llena de violencia, llena de maldad. Y hoy vivimos un tiempo donde la gente se ríe y tal vez tus compañeros, tal vez tus vecinos, tu familiar dice, ¿estás loco? ¿Qué haces en la iglesia a las 10 de la mañana cuando tendrías que estar descansando, haciendo tus cosas? Salí a la noche, bueno, hace muchas cosas y sos un fanático, una fanática. Es que estamos bajo la expectativa de que el Señor hoy nos viene a buscar. Podría ser hoy. Y vamos a ver que como esas personas se rieron de esos siervos de Dios, de esos que confiaron en Dios, y después les cayó el juicio, no olvidemos que Dios traerá juicio. Y triste será de aquellos que ignoraron a Dios, pensaron en una filosofía más, una religión. Yo creo a Dios a mi modo, a mi manera. Se verán sometidos al juicio de Dios, lejos de la presencia del Señor. Entonces, como creyentes vivimos y debemos vivir bajo la expectativa de que el Señor pronto nos viene a buscar. Y será un encuentro con el Señor en las nubes, en el aire. Primera de Tesalonicenses, cuando quieras leer acerca del arrebatamiento, rapto de la iglesia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Aquí aparece una palabra que es lo que estamos haciendo mención en esta introducción. Dice, tampoco hermanos, fíjense que le escribe a los hermanos, a los creyentes, dice, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La persona que muere sin Cristo no tiene esperanza. La persona que muere sin Cristo no tiene esperanza. Y yo te quiero decir en esta mañana por palabra del Señor que si vos hoy morís sin Cristo no tenés esperanza. Habíamos visto hace unos mensajes atrás acerca del pueblo de Israel. Dice que todos tuvieron el mismo bautismo, todos recibieron el maná, todos fueron cubiertos, todos fueron provistos de cosas en el desierto. Pero dice el apóstol Pablo, de los demás de ellos, por decir el 99% de ellos, no se agradó Dios, sino que quedaron postrados en el desierto. Qué triste, porque vos podés estar hoy escuchando o venís escuchando muchos mensajes, pero nunca aceptaste a Cristo. Simplemente te convertiste en un oidor, pero hoy queremos, en la paciencia y el amor del Señor, que conozcas a Jesucristo, que puedas recibirle por la fe, que dejes de andar este mundo sin esperanza. Miren, nosotros vamos a sufrir por las personas que se van de esta tierra, pero mucho más de aquellos que cierran los ojos en esta tierra y no tienen a Cristo, porque no hay esperanza para ellos. No hay esperanza de reencuentro. Hermanos, yo no estoy hablando nada que no sea la palabra de Dios. Está en vos creerlo o no. Por eso, hermanos, amigos, hoy es un tiempo para que pensemos y vos pienses en qué situación estoy hoy delante de Dios. Si soy un hijo o una hija de Dios, si tengo esa esperanza, porque aquí la Biblia dice que no ignoren, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque ellos son los que tienen que estar tristes. Siempre el buen deseo, y no me voy a cansar de repetirlo, decimos, bueno, mi familiar, mi amigo, mi vecino, mi conocido, dice, besos al cielo, nos veremos en el cielo. ¿Estás seguro? Primero, que esa persona está en el cielo y segundo, que vos también vas a estar en el cielo. Porque no se trata de obras. Porque la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no procede de mis buenas intenciones o de cuán persona buena soy, no le hago mal a nadie, sino que depende pura y exclusivamente de la gracia de Dios, del don de Dios. Entonces no te confundas, no nos confundamos, y que el mundo en su buen deseo y en sus buenas intenciones, que no alcanzan por supuesto, quiere decir no, todos vamos al cielo.
los buenos van al cielo, los malos, los políticos se van al infierno. Nosotros todos, pero fijémonos cómo actuamos en nuestra vida, ¿no? Porque tal vez seamos corruptos, tal vez seamos mentirosos, tal vez hagamos muchas cosas en lo oculto y no somos políticos. Y no estamos en cargos o no somos de la farándula. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperanza tenemos? Y dice aquí, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esta es una verdad. Hoy hemos leído, la Biblia habla de que el Señor viene y que puede venir hoy. Y aquí la descripción que hace el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica es para que tengan esperanza, para que alienten su corazón. Dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es el comienzo de una nueva etapa, podríamos decir, y con autoridad. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, esas personas que un día pusieron su fe en Jesucristo van a resucitar primero. Cuando el Señor venga en las nubes y nos lleve a su presencia. Y dice más las Escrituras. Luego, fíjense, ese luego en el original es algo inmediatamente después. Dice, nosotros los que vivimos, si el Señor viniera hoy, nosotros los que estamos aquí y hemos confiado en Jesucristo, dice, y hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatado es en el original arpazo, en griego, que significa llevarse, saquear. ¿Se acuerdan cuando Felipe fue y le predicó al eunuco? Dice que fue arrebatado luego de que cumplió la misión de predicarle a ese hombre que no entendía las Escrituras. Dice, fue arrebatado. ¿Y cómo sigue ahí el pasaje? Dice, y el eunuco no le vio más. Qué tremendo. Porque cuando vos y yo seamos arrebatados, las personas no nos van a ver más. Vamos a poner allí un gráfico. Dice, termino aquí de leer, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Bien, vamos a ver acá brevemente, estamos acá nosotros, ¿no? Acá dice, estamos aquí, hay un punto, esta es la línea del tiempo, este es el presente, la era de la iglesia, algunos le llaman la era de la gracia. Bueno, algunos difieren en mencionarlo así, porque gracia, ¿qué significa gracia? Es un regalo de Dios inmerecido. Y siempre hubo gracia. Desde los comienzos hasta el fin de los tiempos, siempre Dios obra su gracia. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, es para entender que estamos en un tiempo donde las personas como hoy, si están en un templo, si están escuchando un mensaje por una radio, por la televisión, o se acerca alguien y les habla, vos le hablas, a una persona puede confesar sus pecados y recibir a Cristo. Es la gracia de Dios. No tiene que hacer nada, simplemente poner su fe en Jesucristo. Este es el tiempo presente. Este es el tiempo que estamos viviendo hoy. Y bien le llaman a algunos teólogos el tiempo de la iglesia. Nosotros, los que un día pusimos nuestra fe en el Señor, somos parte de la iglesia del Señor, junto a millones de cristianos en el mundo. No forman parte de la iglesia aquellos que van a un templo, porque esto no es la iglesia. Nosotros decimos vamos a la iglesia porque es nuestra forma de hablar, ¿no? Pero aquellos que son del Señor, ellos son parte de la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia, como hemos leído, será arrebatada. Hoy es el tiempo, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, por eso le dije que si vinieran un poquito más adelante, pero es el tiempo donde estamos viviendo ahora. ¿Qué pasará acá? Dice, rapto de la iglesia. El Señor nos lleva, el título del mensaje hoy, un encuentro con el Señor en el aire, en las nubes.
Hoy puede ser que el Señor nos lleve. Estamos transitando, hoy vamos luego a almorzar y resulta que el Señor nos lleva. ¿Y dónde está fulano y sultano? ¿Y qué pasa? Y la tierra se va a ver conmovida por esta situación. Esos que, como en la época de Noé, como en la época de Sodoma y Gomorra, se burlaban de que eso no, eso son historias de viejas, de fábulas, fanatismo religioso, van a decir, wow, era verdad. Mi vecino no está. Algún hijo dirá, su mamá y su papá creyente no está. Lo buscás, lo llamás, no está. Va a haber conmoción en la tierra. Los creyentes vamos a desaparecer. Vamos a ser arrebatados. El Señor nos va a llevar. Hermanos, esto es verdad. Esto es verdad. Es palabra de Dios. Este arrebato, esa palabra describe una fuerza repentina, inmediata. Y para el creyente va a ser un tiempo de gozo. Yo no sé cuál será tu persona, por llamarle, a la que admirás. Tal vez sea algún deportista, algún famoso, algún escritor, algún profesional. Ansiase tal vez conocerlo. Y vemos nosotros a veces en las redes o en la televisión, tenía ese niño ese sueño de conocer a su ídolo Messi o alguno. Y lo conoció y le firmó la camiseta. Y dicen después lo mejor que me pasó en la vida. Y tal vez tus propios proyectos lo alcanzás. Lo mejor, no hay otra cosa más importante en mi vida. Pero para el Hijo de Dios, estar delante de la presencia del cual estamos amando, sirviendo, tal vez con, por supuesto, limitaciones, muchas veces con desánimo, con cargas, pero estar cara a cara con el Señor, ¿qué será, hermanos? No lo podemos describir. El cielo, en las expresiones que tiene Apocalipsis acerca de la descripción de las cosas que hay allí, no sería maravilloso si no estuviera la presencia del Señor. Eso es lo que nos llama la atención. Eso es lo que nos lleva a pensar, es el Señor que lo llena todo. Y este Señor que nosotros alabamos, bendecimos, amamos, es el Señor que yo voy a tener cara a cara. Y estaré con Él para la eternidad. Y podré decirle, gracias, Señor, por mi salvación. Porque no he hecho nada. Porque la salvación proviene de Dios. Porque Él lo ha hecho todo. Porque a pesar de mi infidelidad, de mis pecados, de mi alejamiento, tuviste paciencia, me amaste, me buscaste, me perdonaste, me diste una nueva vida. Y este será el encuentro más maravilloso que nosotros pudiéramos contar. Las personas pasan, esos hombres y mujeres a los cuales admiramos, que tal vez te vienen alguna cosa que nos guste, ilícita, ¿no? Pero no es comparable con aquel que puso su vida por nosotros, porque la Biblia dice, con todo pudiera ser que alguno quisiera morir por el justo. El Señor Jesús murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Qué maravilloso. Pienso en mi tiempo de juventud, tal vez te está pasando, alguno dirá, bueno, que el Señor no venga todavía porque quiero ponerme novio, dirá alguno. Otro, me quiero casar, quiero formar una familia. Quiero estar estable en el trabajo, otro me quiero recibir, otro quiero tener una casa, quiero hacer unos viajes. Porque hablamos de nuestra mente limitada, ¿no? De las cosas que realmente para nosotros son importantes, nos ocupan la mente y tal vez trabajamos con mucho sacrificio para lograr eso. Pero estar con el Señor no tiene comparación alguna. Y
vamos rumbo a ese encuentro tan glorioso y tan alentador. Por eso es que Pablo escribe, dice, estaremos con el Señor en las nubes, en el aire. Y eso es lo que el Señor prepara a los suyos. No tenemos que confundir lo que es arrebatamiento de la iglesia con lo que es la venida o segunda venida del Señor. Hay mucha confusión. El Señor nos va a llevar, supóngase que fuera hoy. ¿A quién le gustaría que el Señor venga hoy? Si el Señor viene hoy, qué tremendo, ¿no? Yo quisiera que venga hoy, venga ya. Pero la iglesia va a ser arrebatada, pero las personas que no creyeron en Cristo se van a quedar en la tierra. Y uno dirá, bueno, y resulta que como no creyeron se van a dar cuenta de que lo que predicamos era verdad. Y va a haber mucha incredulidad. El corazón de las personas está duro. Y vos seguramente le predicás a tus familiares, a tus compañeros, y no creen, se burlan de vos. Y resulta que el Señor te lleva y ya al otro día no vas al colegio. Alguno dirá, bueno, no voy al colegio por lo menos. Y no te van a ver más. Confusión en la tierra. Algunos dirán, tenía razón. ¿Qué pasó? Los noticieros en la gran red de comunicación instantánea van a hablar de este hecho. Algunos lo van a atribuir tal vez a algún ser extraterrestre, alguna cosa. Alguno que otro irá a hacer mención de la Biblia. Pero así todo el mundo seguirá incrédulo. La iglesia será arrebatada. Ustedes saben que hay divergencia respecto a cuándo será esto. Nosotros, los que enseñamos la palabra aquí, como otros hermanos, creemos en lo que va a ser la pretribulación. Otros hablan de la post-tribulación y ya les explico brevemente lo que es. Nosotros pensamos que el Señor nos va a llevar, como hemos indicado ahí, antes que empiece los juicios, que son los llamados tribulación, gran tribulación. Tenemos pasajes para reafirmar eso, podemos leer algunos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Bien, ya vamos a poner la imagen ahí otra vez, pero dice, y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, fíjense, dice, quien nos libra, ahí el original es, nos librará de la ira venidera. ¿Qué es la ira venidera? La iglesia se va. ¿Qué es la ira venidera? ¿Qué piensan ustedes? Los juicios. Apocalipsis, capítulo 6 en adelante, si mal no recuerdo, 5, el 5 habla acerca de los sellos. ¿Se acuerdan la visión que tiene Juan en la isla de Patmos? Y dice que lloraba él mucho porque había un libro o un rollo, que no es como este, dice que estaba sellado y que nadie podía abrirlo. Dice, lloraba mucho porque no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir ese rollo y desatar sus sellos. Pero dicen, no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido y es digno de abrir los sellos. ¿Quién? El Cordero de Dios, Jesucristo. ¿Qué son los sellos? Son los juicios. Y comienza la descripción a partir del capítulo 6 en Apocalipsis, hablando acerca de estos sellos. Hermanos, nosotros vamos a ser arrebatados, supóngase que fuera hoy. El mundo que no creyó queda, pero no queda y acá no pasa nada, acá van a pasar muchas cosas. Se van a desatar los juicios de Dios, como nunca hubo. Acá va a haber mucha gente y millones que van a morir, porque va a haber hambrunas, porque va a haber grandes enfermedades en forma masiva, porque va a haber mucha guerra, porque va a haber cataclismos, es decir, problemas climáticos. Y son los juicios de Dios sobre la tierra.
Gloria a Dios que los creyentes no vamos a pasar por esto. Hemos leído un versículo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Escribe el ángel a este mensaje de las iglesias del Apocalipsis. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios nos libra de la ira venidera, de los juicios. No vamos a transitar. Algunos que hablan acerca del post-tribulacionismo, habla acerca de que pasará la tribulación y allí la iglesia será arrebatada. Y otros hablan de que puede ser arrebatado durante la tribulación. Nosotros entendemos por la palabra que vamos a ser arrebatados antes de los juicios. Por eso es que volvamos allí a la imagen. Allí empiezan los juicios. Tribulación, angustia, guerras, hambrunas, pestes. Pestes me refiero a enfermedades que nunca se conocieron. Tremendo lo que va a pasar acá. Y yo te pregunto si vos te querés quedar acá. Yo no me quiero quedar y sé que no me voy a quedar, no porque sea mejor que nadie, sino porque un día puse mi fe en Jesucristo y confío en que el Señor me va a llevar. Confiamos, creemos. Y no es simplemente algo que me lavaron la cabeza. Si me han lavado la cabeza con la palabra de Dios, gloria a Dios por eso. Que no me la laven con otra cosa. Con las creencias de este tiempo, con las modas, con las nuevas leyes, con el decir todo es relativo según el punto de vista que se vea. Hay mucha confusión y Satanás, el enemigo del hombre, es el que confunde a las personas. Si te está confundiendo, tal vez seas parte. Pero está la gracia y el poder de Dios revelado. Vendrán juicios. Le llama allí principio de dolores, 3 años y medio después la gran tribulación. En el cielo vamos a estar en el tribunal de Cristo. Para aquellos que hemos aceptado la fe, no es un tribunal de condenación, sino que es un tribunal de recompensa. El Señor nos lleva a su presencia como creyente y nos va a recompensar de la tarea que hemos hecho, con qué amor, en primer lugar, con qué fidelidad hemos servido al Señor. Lo que hiciste para el Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Lo hiciste con amor? ¿Lo hiciste con paciencia? ¿Lo hiciste con sacrificio? ¿Qué dejaste para servir a Cristo? O simplemente el tiempo que te quedaba, o los momentos, o bueno, tampoco será esto medido. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15, que nos habla acerca del tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, si mal no recuerdo. Las obras de cada uno serán probadas. No vamos a ser condenados porque ya estamos en el cielo, pero sí vamos a ser recompensados. Luego de todo este tiempo, fíjense, bajamos con el Señor en lo que es su segunda venida, el regreso de Cristo. Segunda venida. Primera venida cuando Cristo vino a morir a esta tierra por nosotros, pero vendrá por segunda vez con los suyos y reinaremos con el Señor. Establecerá su reino. Por eso es que a mí me gusta mucho escuchar o leer de política y bueno, de economía, estar actualizado. Y las naciones se pelean, entonces van algunos líderes del mundo y dan su discurso en la ONU, por ejemplo, o entre otros organismos internacionales, y no se ponen de acuerdo en muchas cosas. Algunos creen que traen una nueva etapa de prosperidad, de mejoras económicas, pero si hay algo que nunca van a poder hacer es sacar a los pobres del mundo. Sí, tal vez cambiarles su vida. El Señor Jesús dijo a los pobres, ¿qué dijo? ¿Se acuerda? No escucho. Siempre estarán. Y lo dijo el Señor Jesús. Y no es que Él avalaba la pobreza.
Pero a causa de la corrupción, de la maldad del hombre, el mismo hombre es el que crea la pobreza. Su alejamiento de Dios, entre otras cosas, hace que el hombre tenga falencias, escasez. Por eso es que podemos ayudar a las personas si está bien, porque hemos sido salvos por gracia para buenas obras, para hacer cosas buenas a las personas. Pero hay una realidad: ningún gobierno que se erija en el mundo, ya sea en esta zona, en este punto del mundo, en Europa, en el norte, podrá tener un gobierno incorruptible, sin mancha. Solamente cuando Jesucristo venga a establecer su reino, allí habrá verdaderamente paz, justicia, amor, prosperidad, entre otras tantas cosas. Establecerá el Señor un reino, lo cual los hombres desean, pero será con los suyos, con los que son de Cristo. Después tenemos allí, no es tema para hoy, pero lo que será el milenio, juicio final, eternidad. Pueden variar algunas cuestiones aquí en otras creencias. No es doctrina fundamental, es una doctrina que puede variar entre grandes hombres que estudian la palabra de Dios y que muchas veces no se han puesto de acuerdo. Nosotros tomamos esto, pero no al voleo, sino en lo que hemos aprendido nosotros y hemos estudiado y hemos tratado de interpretar. Por eso está la hermenéutica, para que podamos interpretar bien la palabra de Dios y no haya confusión. Pero el tema de hoy es para que vos pienses dónde pasarás la eternidad. El Señor nos viene a buscar y estaremos con el Señor y nos hemos de encontrar con Él. Allí dice, en las nubes, en el aire. Pero, vamos a 1 Tesalonicenses, quiero hacer una mención, que cuando sigas leyendo el capítulo 5, después del 18 dice, alentados los unos a los otros con estas palabras, pero acerca significa, allí el original pasa a otro tema, no es el mismo acontecimiento. ¿Está bien? Vamos de vuelta. Venimos leyendo el arrebatamiento, el rapto, otros le llaman el traslado de la iglesia. El Señor nos lleva a las nubes, el Señor nos lleva de esta tierra, pero también dice el 5.1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, es decir, con precisión, que el día del Señor, ¿qué aparece ahí? El día del Señor. Vendrá así como ladrón en la noche. Aquí está hablando acerca del tiempo del juicio y no del arrebatamiento. El día del Señor. Ponemos allí la imagen de vuelta. Fíjense, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 13 o al 18 es aquí. Rapto de la iglesia y aquí el día del Señor. La tribulación, los juicios de Dios. Es otra etapa y dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Solamente la mujer que ha tenido un parto sabe los dolores que tiene que sufrir y padecer para traer una criatura al mundo. Y en esto lo compara el apóstol para que ellos entiendan el lenguaje y tomando ese ejemplo. Tiempo tremendo, doloroso. 4 dice, más vosotros, ¿quiénes? Los que han sido arrebatados, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Acá tenemos otro pasaje que nos habla que estamos fuera de la ira, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? Velar. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? Estar alerta. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 3. A ver, alguien que me lo lea. Primera Juan 3:3, bien fuerte, a ver. Aquel o aquella que tiene la esperanza en Jesucristo, ¿qué hace? Se purifica. Busca la santidad, la manera de agradar a Dios, teniendo en cuenta la expectativa de que el Señor nos viene a buscar en cualquier momento. Y el Señor nos va a llevar. ¿Y cómo nos va a llevar? ¿En qué situación nos va a encontrar? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Qué vamos a estar hablando? Si estábamos convocados a evangelizar a las personas, a trabajar, a servir, a congregarnos, ¿dónde estábamos si el Señor viene? Y te va a decir, yo no te llamé para esto. Vos tenés que estar con los santos, con los creyentes. Si vamos a estar hablando bien, hablando mal, si vamos a estar mintiendo o no, hermanos. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y es un trabajo que vos y yo tenemos que hacer todos los días. Ver en qué situación estamos delante de Dios. Tristemente vivimos en un mundo de mucho engaño, donde el mentir parece que está bien, el engañar está bien, el decir y hacer tantas cosas. Ustedes como yo hemos recibido noticias de parejas famosas, ya sea aquellos que están en eminencia o estuvieron, otros, dice, donde había engaño, donde había cosas que no estaban bien. El mentir al cónyuge, el mentir a los hijos a los padres, el mentir en el trabajo, la hipocresía. El creyente tiene que vivir a la luz de la expectativa de que el Señor viene pronto y pudiera ser ahora mismo. Y se purifica a sí mismo. Y en otro pasaje en Corintios dice que nos limpiemos y nos despojemos. También en Hebreos dice de todo peso y el pecado que nos asedia. Que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo es mi vida ante la venida del Señor, ante el arrebatamiento y posterior segunda venida del Señor? Gracias a Dios que nos libra de la ira venidera. Pero yo quiero cerrar porque vamos a tener un encuentro maravilloso, indescriptible con el Señor, aquellos que un día pusimos nuestra fe en Él. Pero tristemente habrá muchos, por no decir la mayoría de las personas, el Señor habló del camino angosto, habló del camino ancho, que en su soberbia, en su incredulidad, no aceptaron el regalo de Dios. Pensaron que la muerte del Señor era insuficiente, entonces decían, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Nada. Tenés que creer en Jesucristo, tenés que recibirle por la fe, tenés que confesar tus pecados. No será cuántas veces vengan a la iglesia, si venís, qué bueno, pero no te va a llevar al cielo. Que cantes canciones como con nosotros o en otro lugar, no te va a llevar al cielo. Que hagas cosas buenas para las personas, yo soy un buen padre, un buen hijo, un buen estudiante, un buen empleado, no te va a llevar al cielo. Porque no es por obras, sino que es por gracia, para que vos hoy puedas aceptar el regalo de salvación, si no lo has hecho.
A veces pasamos años en las iglesias, pero nos preguntan dónde vas y no sabemos. Y a veces es culpa de los pastores, tal vez, o de los que dan mensajes. No dar la palabra con exactitud, no enseñar la palabra, sino simplemente generar en las personas un movimiento de sentimientos, emociones, cargas. Y nos vamos tal vez con cierto momento en un culto donde nos vemos conmovidos, tal vez con lágrimas. Pero llegamos el lunes a nuestra casa o ese mismo domingo a la noche y no hubo cambios en mi vida. Y no hay cambios en tu casa, y hay conflictos en tu casa. Y hay problemas en tu hogar, hay problemas que no tenés paz en tu vida. Pero ¿sabés por qué pasa eso? Porque no tenés a Cristo en tu corazón. Porque podés generar muchas cosas. Podés estar en un buen ambiente. Hace poco hemos tenido una conferencia juvenil. Los jóvenes han sido impactados tal vez por la palabra de Dios, la comunión, los juegos. Pero tal vez muchos se fueron con las mismas cargas. Al otro día comenzó la vida o siguió la vida en lo que hace a la escuela, el trabajo, en las obligaciones, y seguimos siendo las mismas personas. No hubo un quiebre en nuestro corazón, no hubo un arrepentimiento genuino, nunca lo hubo. Entonces estamos creídos de que el Señor se ha de compadecer de nosotros en algún momento. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo para que vos pienses dónde estás respecto a Jesucristo. Para que tu vida sea verdaderamente transformada. Y ese encuentro que anhelamos tener con el Señor sea pronto. Y ya no dudes. Si quisieras que sea hoy el Señor te lleve, diga sí, hoy, amén, que el Señor venga pronto. Apocalipsis capítulo 22. Porque no es comparable, porque tenemos la fe puesta en Él. Pero si no lo has aceptado y estás acudiendo a una iglesia, estás confesando algo, te gusta compartir con los hermanos en una iglesia, en esta, en otra, o con ciertas amistades que están supuestamente para vos más cerca de Dios, no te va a salvar. Tenés que vos pedir perdón por tus pecados. Confesar a Cristo, recibirle por la fe. Aquel que dio su sangre en la cruz, hoy tiene poder para salvar tu vida, para darte esperanza, para limpiar tus muchos pecados, para llevarte a la eternidad, para que tengas esa confianza. Todos acá vamos a pasar, es muy probable, si el Señor no viene antes, de que pasemos por la muerte. Decimos siempre, ¿quién será el próximo? ¿Alguno de ustedes acá? ¿Yo? Pero ¿en quién hemos creído? Dejemos esa filosofía para los que ignoran la palabra de Dios, que todo el mundo va al cielo, que porque hagan oraciones alrededor de un cajón esa persona va a ir al cielo. Porque no le hacía mal a nadie va a ir al cielo. Eso es mentira. Eso es para cubrir una conciencia que todavía no ha arreglado sus cuentas con el Señor. Hermanos, puedo sonar duro, no soy duro, la palabra de Dios es así. Vayamos a la realidad de que si no tenés a Cristo en tu corazón, no importa lo que vos y yo hagamos, no sos salvo, no sos salva. Y vendrá un tiempo donde el Señor, luego que arrebate a la iglesia, vendrán juicios donde vos vas a quedar sujeto a esos juicios. Y te vas a dar cuenta que lo que decía la palabra de Dios y lo que predicaba un loco, no sé, alguien desde un púlpito, no estaba mal, era verdad. Yo les invito hoy que cada uno piense cómo está delante del Señor. Les pido que cierren los ojos, por favor, porque es un encuentro con el Señor. Muchos tenemos esa esperanza de estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, decía el apóstol Pablo. Pero si no es tu realidad, hoy acepta a Cristo por la fe. Allí donde estás, pedile perdón al Señor. Confesá tus pecados. Decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados.
Señor, no quiero ser condenado. Mis pecados me condenan, dice tu palabra. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Con tus palabras decirle, Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Confieso mis pecados, estoy arrepentido de ellos, arrepentida. Entra en mi vida, perdóname. Quiero ser un hijo, una hija de Dios. Que tú tomes el control de mi vida. Quiero que me des la paz que anhela mi corazón, que necesita mi alma. Señor, no estoy en paz, no tengo gozo. Y quiero irme contigo cuando vengas a buscar a los tuyos.